Muy buen día, jóvenes. Estamos a lunes 30 de noviembre del 2020 y vamos a iniciar con el tema número 10, que corresponde ya a la tercera parcial, que se llama las causas principales que dieron origen al descubrimiento de nuestro continente americano. En el tema número 9 revisamos las principales culturas mesoamericanas que existieron hasta 1521, cuando precisamente se realiza la conquista de México. Mientras estas culturas estaban creciendo en nuestro continente, en Europa estaba sucediendo otra historia. Como vimos en el tema 5, Europa estaba por terminar la Edad Media y entrar a la Edad Moderna. Europa estaba pasando de un periodo feudal a reinados absolutistas con territorios y reinos ya políticamente bien definidos, que por lo tanto iban a buscar obtener el poder político y económico sobre los otros reinos. Y entonces otra cosa muy importante que estaba sucediendo en Europa era que, además del cambio geopolítico del territorio, existió también un cambio económico. Por primera vez después de que empezó a caer el periodo feudal, se reactivó el comercio y surgió una etapa que es la que antecede al capitalismo, llamada mercantilismo. El objetivo de este mercantilismo era la acumulación de oro y plata, de metales preciosos, ¿sí? El reino que tuviera más oro y más plata iba a ser el más poderoso. Como ven, el panorama en Europa ya estaba forjando una lucha de poderes que culminarían con el descubrimiento de un nuevo continente, ¿sí? Donde se encontraban nuestras culturas mesoamericanas, y al momento de que llegaron los españoles, ¿sí?, la cultura que dominaba era la cultura mexica, o también conocida como cultura azteca, durante el periodo u horizonte posclásico. Vamos a revisar rápidamente las principales causas que dieron origen al descubrimiento de nuestro continente americano. La número 1 son las cruzadas, la número 2 es la crisis del régimen feudal, la número 3 es el surgimiento de la burguesía, la número 4 es el surgimiento del mercantilismo, la número 5 es la implementación del régimen absolutista, la número 6 es la caída de Constantinopla, y la número 7 son los avances técnicos y científicos, sobre todo en cuestiones de navegación. Iniciamos con la causa número 1, las cruzadas. Este acontecimiento o hecho histórico se dio del año 1095 después de Cristo al año 1291 después de Cristo, es decir, casi en las últimas etapas de la Edad Media. Las cruzadas son 8 expediciones militares que realizaron por orden del papado los reinos católicos o cristianos de Europa occidental. Estas 8 expediciones tenían el objetivo de rescatar Tierra Santa, Palestina, Jerusalén, ¿sí?, de la incursión de los musulmanes que venían de Asia Central. Estas expediciones se le llamaron cruzadas precisamente porque sus integrantes, ¿sí?, los soldados que iban a combatir, tenían como insignia principal en su vestimenta una cruz que los identificaba como cristianos. La octava cruzada y última fue en el año de 1291. Al final de cuentas, estas cruzadas no fueron un éxito militar para los europeos, porque al final no se recuperó Tierra Santa, que por cierto también para los musulmanes, tanto Palestina como las zonas de Jerusalén, ellos también lo consideraban Tierra Santa. ¿Por qué? Porque según su religión, Mahoma, ¿sí?, desde esta ciudad de Jerusalén ascendió al cielo montado sobre su corcel. Entonces para ellos también era importante, ¿sí?, al igual que los cristianos, Jerusalén para ellos también era Tierra Santa, porque de ahí Mahoma ascendió, ¿sí?, montado en su corcel. Fueron unas luchas sangrientas que al final para los europeos lo único que provocaron fue las siguientes consecuencias. Primeramente, como les mencioné, pues no fueron un éxito militar para los europeos occidentales, puesto que sí recuperaron algunas tierras, pero al final vendrían a ser otra vez ocupadas por los musulmanes, ¿sí?, de los turcos otomanos. En cuanto al aspecto político, las cruzadas significaron una importante parteaguas en la caída del sistema feudal, porque los señores feudales fueron los que en la mayor parte costearon, ¿sí?, estas expediciones militares. Entonces,
al no haber sido un éxito, ¿sí?, ni económico ni político, entonces estos señores feudales pues quedaron en la bancarrota, y poco a poco los reyes fueron recuperando ese antiguo poder que tenían sobre sus territorios. En cuanto al aspecto económico, sí fueron muy importantes las cruzadas, porque recordemos que durante la Edad Media, al encerrarse todos con los señores feudales por los constantes ataques de los bárbaros del norte, el comercio había quedado totalmente paralizado. Ahora, con estas expediciones militares, pues se volvió a estimular el comercio, sobre todo con Oriente, que recordemos que en esta parte del mundo, en Europa Oriental y Asia Central, el comercio nunca se detuvo, ¿ok? Ni la cultura ni la ciencia. Entonces, Europa Occidental, al entrar en contacto con la parte oriental, provocó que el comercio se volviera a estimular, sobre todo que crecieran las primeras grandes ciudades-estado, como por ejemplo Génova y Venecia. En el aspecto cultural sucedió lo mismo. El contacto de Occidente con Oriente volvió a estimular la ciencia, la cultura, el uso de la razón. Los aspectos científicos volvieron a resurgir. El ámbito intelectual se volvió a enriquecer en Europa gracias al contacto que hubo entre Occidente y Oriente. Recordemos que Oriente nunca dejó de lado ni el comercio ni la actividad científica y cultural. La causa número 2 es la crisis del régimen feudal. Recordemos un poco lo que era el feudalismo. Durante la Edad Media, principalmente durante el siglo IX y el X, es decir, en el 800 y 900 después de Cristo, aumentaron las invasiones bárbaras o vikingas que provenían del norte de Europa. Entonces se perturbó la paz que había en Europa Occidental, y esto provocó que los pobladores, que eran incapaces de defenderse, se congregaran o se convirtieran en vasallos de nobles que tenían un ejército capaz de defenderlos de los bárbaros del norte. Entonces fue cuando se congregaron en los castillos de los nobles. Estos nobles les rentaban sus tierras a cambio de un tributo, de un pago, y a cambio de ser vasallos de este noble que sería conocido como el señor feudal. A consecuencia de esto, el comercio se paralizó, las artes y las ciencias se paralizaron. En la parte de Europa Occidental se detuvo por completo el avance científico y económico en esa región, sobre todo en las partes de Francia, en Italia, en Alemania, Inglaterra y en el norte de España. Así estaba la situación hasta que iniciaron las cruzadas, que ya vimos lo que eran. Gracias al contacto que hubo de Occidente feudal con Oriente, se volvieron a reanudar las actividades comerciales, y además de que estas cruzadas habían dejado en bancarrota a los señores feudales, esto provocó que comenzara su debilitamiento. Otro aspecto importante que propició el debilitamiento del feudalismo fue la peste negra del siglo XIII, de 1200, con la que murió más de la mitad de la población en Europa. Se redujo la mano de obra. Primero, recordemos de dónde viene la peste negra, pues esta también puede ser una de las consecuencias de las cruzadas y de la reactivación del comercio. Se dice que la peste negra provino de una bacteria que traían unas ratas que venían de Oriente, ¿sí? Y con la reapertura de los puertos, sobre todo en la parte de Italia, estas ratas pudieron entrar y poco a poco se expandieron por toda Europa Occidental. Esto provocó que millones de personas murieran a causa de esta bacteria. En el aspecto económico, esto se traduce como pérdida de mano de obra. Como no había quien cultivara, no había productos de la tierra, entonces se propició una crisis agrícola. Los señores feudales, como estaban en crisis económica a causa de las cruzadas y querían seguir ganando lo mismo, entonces, a pesar de que había crisis agrícola, ¿sí?, aumentaron los impuestos y también aumentaron los precios de los productos agrícolas. Esto obligó a que la mayoría de los campesinos se fueran a las nuevas grandes ciudades-estado a trabajar como peones asalariados de las nacientes empresas burguesas que empezaban a surgir. Entonces, esto de la peste negra también ayudó para que la población campesina, que ya no podía pagar los impuestos a los señores feudales
ni siquiera podía comprar productos porque no bajaban los precios los señores feudales, se fueran a las ciudades a trabajar como asalariados. ¿Sí? Para los burgueses, sobre todo tenían empresas de artesanías, alfarería, de zapatos. Entonces estos campesinos que fueron a trabajar para allá, y poco a poco el campo fue perdiendo su mano de obra a causa de estos dos aspectos, tanto las cruzadas como la peste negra, y el feudalismo para el siglo 1300 y 1400 ya había desaparecido por completo, dando paso a el régimen absolutista, donde los reyes ahora sí tenían el poder por completo y comenzaron a fortalecer sus reinos. La causa número 3 es el surgimiento de la burguesía. La burguesía fue precisamente una nueva clase social que surgió tras la reactivación del comercio en la Europa occidental. El origen de estos burgueses era variado, pero principalmente eran sirvientes feudales que cuando viajaban a adquirir algunos artículos por encargo del señor feudal hacia Oriente, pues compraban bienes de regreso que ellos mismos aprovechaban para vender en la región de Europa occidental. En otras ocasiones estos burgueses eran campesinos, vasallos del señor feudal, que negociaban sus excedentes. Había veces que las cosechas sobraban y entonces estos, en lugar de guardarlas, almacenarlas o tirarlas, pues las vendían para obtener un dinero extra. Esta clase, estos burgueses, eran personas que no poseían tierras, no eran terratenientes, no tenían dinero y necesitaban buscaban un medio de vida, por lo que lo encontraron en la compraventa de productos. Entonces, burgués es nada más y nada menos que comerciante. ¿Por qué se les apodaron burgueses? Porque precisamente como estos comerciantes trasladaban mercancía de oriente a occidente, necesitaban bodegas en donde dejar estas mercancías que estuvieran seguras. Y sobre todo en ciudades donde los reyes o los encargados de dichas ciudades les dieran la protección. Y estas bodegas que construyeron sobre todo en Alemania y en Italia, pues se les conoció como burgos, y de ahí el apodo de burgueses. Una característica principal de estos burgueses que propiciaron también la reactivación del comercio, gracias a ellos se desarrolló el mercantilismo, fue la unión con los reyes, ¿sí? La burguesía desempeñó un papel muy importante en la transformación política de Europa. A modo que iba decayendo el feudalismo, los reyes iban recuperando su territorio y los burgueses inteligentes se aliaron con estos reyes para obtener protección. En el aspecto cultural, bueno, los burgueses fomentaron muchísimo que se volvieran a estudiar las ciencias y las artes. ¿Por qué? Porque estos burgueses tenían una mentalidad diferente, ¿sí?, a las personas durante la Edad Media. Ellos consideraban que era necesario adquirir un nivel educativo elevado para poder seguir enriqueciéndose, porque esos conocimientos que iban a estar obteniendo, sobre todo de la Edad Antigua, de Grecia y de Roma, el uso de la razón, eso les ayudaría a ellos a poco obtener nuevas ideas y nuevas formas de enriquecerse. Entonces, esta clase burguesa fue clave para el cambio primero del panorama político del feudalismo hacia el régimen absolutista de los reyes, y también para que volviera a surgir y desarrollarse el comercio y el arte y las ciencias. La causa número 4 es el mercantilismo. Precisamente este mercantilismo está alineado con la clase burguesa. Una vez que el comercio se volvió a expandir en la Europa occidental, surgió este nuevo modelo económico que antecedió al capitalismo. Esta corriente mercantilista estipulaba o se tenía como axioma principal que cualquier país que quisiera ocupar un lugar relevante en el sistema internacional que se estaba forjando, es decir, que quisiera tener poder económico, tendría que acumular riqueza, principalmente en forma de metales preciosos como oro y plata, y siempre manteniendo su balanza comercial positiva.
es decir, exportando más de lo que se importaba. Este mercantilismo fue la antesala al capitalismo, ¿sí? Recordemos que en el capitalismo el objetivo no es la acumulación de riqueza en forma de metales preciosos. El capitalismo, de ahí viene su nombre, su objetivo es la acumulación de capital. ¿Cuál es el capital? El capital es cualquier producto, artículo que te genere más dinero, ¿sí? Es acumular capital. Tanto una empresa es capital si te genera dinero, una máquina es capital si te genera dinero. Esa es la diferencia entre el mercantilismo y el capitalismo. El mercantilismo inició más o menos en el año 1400 y iba poco a poco a irse transformando hasta que en 1700, finales de 1700, con Adam Smith, el intelectual del capitalismo que escribió La riqueza de las naciones, ¿sí?, se transformará ahora en el capitalismo que persiste hasta nuestra actualidad en sus bases principales. Esto fue muy importante para que se dieran las expediciones geográficas que iban a descubrir América. ¿Por qué? Porque si el objetivo con el mercantilismo de todos los países era obtener oro y plata, ¿cómo lo iban a obtener si en su región ya no había? Pues explorando otras regiones para entablar relaciones económicas o para dominar otras zonas territoriales donde pudieran extraer oro y plata y metales preciosos para seguir manteniendo ese poder económico sobre el resto de los reinos o países que se estaban forjando. La siguiente causa o consecuencia, ¿sí?, de los viajes marítimos hacia América es el régimen absolutista monárquico y los estados modernos. Aquí ya lo hemos estado repitiendo. Una vez que las cruzadas, la peste negra, sí, la crisis agrícola comienzan a debilitar los señores feudales, los reyes, unidos con la nueva clase de comerciantes llamados burgueses, comenzaron a ocupar los territorios que dominaban los señores feudales, y entonces estos reyes llamados absolutistas pudieron unificar sus territorios de una manera muchísimo más efectiva que los reyes medievales. Esto es porque se les llamaban reyes absolutistas. Se les denominaba así porque su poder era absoluto, no había nada encima del rey, y además era una designación divina, es decir, porque Dios los quiso poner ahí, y nada estaba por encima de estos reyes absolutistas. Una gran diferencia que tenían estos nuevos reyes, monarcas absolutistas, a los reyes medievales, es que estos estaban más educados y tenían mucha más capacidad de gobernar que los antiguos reyes medievales, que perdieron sus territorios contra los señores feudales y los bárbaros del norte. Estaban mucho más preparados para ejercer el poder. Por lo tanto, crearon reinos fuertes y políticamente bien delimitados. Las características principales de estos nuevos reinos que se forjaron era que en este territorio se hablaba un mismo idioma, tenían una misma religión, había una administración política y económica centralizada, ¿sí? Todo lo controlaban, lo administraban desde el castillo del rey, ¿sí? Recuérdense que estaban muy preparados para gobernar, tenían capacidades administrativas de liderazgo, ¿sí?, para administrar sus reinos. Y además, estos reyes fomentaron un nacionalismo, valores y costumbres y tradiciones dentro de sus territorios, dentro de sus reinados. Y principalmente, estos reyes absolutistas procuraron tener una delimitación política bien establecida de sus territorios. Otra característica muy importante también de estos reinados absolutistas que surgieron después de los feudos es que tenían como modelo económico el mercantilismo. Ya dijimos que el mercantilismo era o tenía como prefijo principal la acumulación de metales preciosos. Entonces, estos reyes absolutistas apoyaron muchísimo las exploraciones geográficas hacia los diferentes territorios de Oriente y África. Y algunos, incluso, como lo vamos a ver, ¿sí?, apoyaron expediciones geográficas hacia lugares que nunca se habían pensado, como cruzar el Atlántico para llegar a las Indias Orientales. La siguiente causa es muy importante, y es la caída de Constantinopla.
La conquista de Constantinopla se dio en 1453 después de Cristo, y precisamente para muchos historiadores este año marca el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, 1453, cuando cae Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente o del Imperio Bizantino. Recordemos que antes de que iniciara la Edad Media, Roma se había dividido en dos, porque era un imperio demasiado grande: el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente, 476, caería y se empezarían a formar ciertos reinos que posteriormente se convertirían al poder de los señores feudales y luego se recuperarían con el poder de los monarcas absolutistas. Pero el Imperio Romano de Oriente prosiguió 1000 años después, todavía estaba vigente y se le había apodado como el Imperio Bizantino. En este Imperio Romano de Oriente no se vivió la Edad Media del oscurantismo como fue en Occidente, ¿sí? Aquí el arte, las ciencias, el comercio florecieron, pero para allá el siglo XV fueron invadidos por los turcos otomanos y en 1453 cayó la capital, Constantinopla, y los turcos otomanos hicieron ese lugar su capital, que hasta ahora sigue en poder de ellos, que se llama Estambul. Aquí lo importante de este hecho histórico es que Constantinopla, incluso hasta en la actualidad, es considerado el puente entre Europa y Asia. Entonces, una vez que los turcos otomanos se apoderaron de este importante territorio, pues los reinados europeos de Occidente no tuvieron otra medida que buscar vías alternas para no pasar por este puente natural hacia Oriente, ¿sí? Principalmente hacia la India, hacia China. ¿Por qué? Porque los turcos otomanos no otorgaban seguridad a las mercancías y además había un costo importante de impuestos y peajes que se tenían que pagar. Entonces todos estos reinos tuvieron que buscar vías alternas para llegar hacia los territorios de Oriente y realizar los intercambios comerciales a los que ya estaban acostumbrados. Les repito, este territorio es muy importante incluso en la actualidad. Es considerado el puente entre Europa y Asia, ¿sí? Sobre todo por el estrecho del Bósforo, donde pasan los barcos del mar Mediterráneo hacia el mar Negro. Incluso las pipas de petróleo y de gas que vienen desde el mar Caspio, desde Azerbaiyán, y que abastecen Europa, pues cruzan principalmente por este territorio, ¿sí? Por Turquía. Entonces, en el aspecto geopolítico, este territorio desde la Edad Media, la Edad Moderna y hasta en la actualidad, la Edad Contemporánea, siempre ha representado una zona de mucha importancia, ¿ok? En este caso afectó las vías tradicionales que ya tenían los europeos para ir a comerciar, lo que, repito, llevó a que estos reyes buscaran vías alternas para llegar a las Indias orientales o China o las zonas del este asiático. Y es precisamente ahí donde iba a surgir la idea de este genovés llamado Cristóbal Colón de llegar a las Indias orientales cruzando el Océano Atlántico. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver después. Que el último aspecto que propició el descubrimiento de nuestro continente fueron los avances técnicos y científicos en cuestiones de navegación. Pues precisamente desde que se reactivó la economía, el arte y las ciencias, y sobre todo de la necesidad con el mercantilismo de buscar vías geográficas, sobre todo por mar, pues se comenzó a fomentar el desarrollo de la navegación. Por ejemplo, con la invención de la imprenta se empezaron a difundir libros de relatos sobre diversas vías comerciales, mapas de rutas comerciales, también la invención de la brújula, la utilización del compás, del astrolabio, del sextante para ubicarse con las estrellas, el perfeccionamiento sobre todo de los navíos y buques y las famosas carabelas de ese tiempo que podían viajar por muchísimo más tiempo, fomentó que los marinos navegantes intentaran descubrir nuevas vías donde jamás lo habían hecho. El avance de la cartografía, de la creación de los mapas y sobre todo, muy importante, las ideas revolucionarias como la esfericidad
de la Tierra, que proviene desde el antiguo Egipto en Alejandría con Ptolomeo, y que los nuevos navegantes como Colón, ¿sí? Incluso reyes, recuerden que los reyes absolutistas estaban preparados y educados, comenzaron a adoptar estas ideas, implementaron viajes con la idea de que no había una orilla en la que iban a caer en la tierra por ser plana, sino que podían rodearla y llegar hacia el otro lado cruzando todo el océano. ¿Ok? Entonces, jóvenes, pues estos fueron las causas principales por las que se realizaron principalmente los viajes hacia América. En el siguiente tema, que es el descubrimiento de América, vamos a ver cómo, ya impulsado por estas causas, ¿sí? Un navegante llamado Cristóbal Colón, ¿sí? Con apoyo de los reyes católicos, logra descubrir nuestro continente, pero de manera accidental, porque él lo que quería era llegar a las Indias Orientales, hacia Oriente, ¿sí? Por esta nueva vía fundamentada con la idea de que la Tierra era redonda. Les agradezco la atención prestada, jóvenes, y les dejo las actividades para que las realicen y las entreguen el domingo más tardar antes de las 12 de la noche. Les agradezco y estamos en contacto. Muchas gracias.